una semana más a Dizigóticamente, el podcast de entretenimiento para aprender de la vida y de sus vicisitudes. Bueno, ¿qué tal? Henry Sánchez, por fin en el podcast de Dizigóticamente. Tenía tantas ganas de venir. ¿Sí? Me estaba muriendo de ganas de venir, sí. Me encanta. Bueno, no ha venido la otra parte de Dizigóticamente. Ya, o sea, me muero de ganas de venir, pero vengo y me falta la mitad. Total, ¿no? Pero esto es porque queremos que seas parte identitaria del proyecto. Claro. O sea, hoy soy como tu hermana. Claro. Vale, perfecto. Hoy soy la otra. En vez de ser la trilliza, vas a ser la gemela. La gemela, perfecto. ¿Qué tal? Muy bien, pues genial, me siento genial aquí en este sofá, estoy comodísimo. Estamos un poco de tu rollo, ¿verdad? No, me encanta. A mí, ya sabes que conversar a mí me encanta. Y estamos aquí en el sofá, con mi libro aquí. Pues es que estoy tenemos mejor. todo. Estoy perfecto. Bueno, para quien no te conozca, Enric, voy a presentarte. Eres un conferenciante, experto en comunicación de habla hispana, creador del podcast súper televisado y famosísimo Vidas Contadas. Sí, señora. El creador de la productora de Podcast 729. Eres podcaster, escritor, filósofo. Soy todo. Y todo. Yo todo. El marido ahora de una mujer maravillosa. súper afortunada, sí. ¿no? Sí, y como y diría Figaro, persona humana. Y persona humana, sobre todo persona humana, sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Invitado, hoy invitado también. Invitado y gemelar. Claro, y gemelar, sí. ¿Qué es lo que más me gusta? Es que yo creo que todo es un poco lo mismo. Porque al final yo soy una persona que me gusta conversar y escribir, básicamente. Y he hecho de esto mi profesión. Entonces, me gusta ir a podcasts que me entrevisten, entrevistar yo en el mío y luego reflexionar y escribir. Y de esas reflexiones sale el libro. Fíjate, o sea, que tú vives y monetizas ya directamente lo que... Sí, monetizo mi forma de ser. Tu lifestyle. Exacto. Hay gente que se graba así como stories, los influencers. Yo lo hago en libros y en podcast. Claro, más íntimo. Un poquito más íntimo y más largo. Sobre todo que más largo. Con 15 segundos, 30 no me da. Me encanta, porque además, fíjate qué locución tienes, ¿no? De haber estado en la SER, en Onda Cero, Anda Ya, en los 40 principales. Estuvimos en la radio 20 años, más de 20 años, sí. Y una escuela espectacular la radio. Bueno, sí. ¿Volverás a la radio? No creo que vuelva. Cuando descubres el mundo digital, los podcasts, puedes ir a tu rollo, puedes entrevistar a quien quieras, hacer los formatos que quieras, crear cosas, es difícil volver a un sitio donde tienes 14 jefes, todo el mundo opina, todo es muy estructurado, no te dejan innovar mucho. Entonces yo me fui a la radio porque ya no me convencía, no creo que vuelva a la radio. Eres un alma libre ya y te has hecho tu propio negocio. Sí. Y mira que yo lo intenté incluyendo a la radio. Yo recuerdo que cuando estaba en la radio les proponía muchos proyectos y tal, y nunca cuajaba. Es como que no hay demasiados estamentos, es muy rígido todo. Y al final dije, bueno, pues me monto por mi cuenta y empecé en el podcast y la verdad es que contentísimo. Hace ya 7 años. 7 años sí. Viviendo del podcast. Viviendo del podcast, sí señora. O sea, se puede. Se puede vivir del podcast perfectamente y hoy más que nunca. Se puede vivir del podcast tanto si quieres hacer entretenimiento, porque lo puedes vender a una plataforma o buscar un sponsor, y se puede vivir del podcast si tienes un negocio, sobre todo, si por ejemplo tienes servicios o producto, lo que sea, el podcast como el inicio del embudo de ventas. O sea, al final la gente te conoce, confía en ti y le puedes vender tus servicios o tu producto. O sea, por supuesto que se puede vivir del podcast. Y muy bien. Y muy bien, y muy cómodo. Sí, claro, y con mucha libertad, con pudiendo ser creativo y hacer diferentes formatos. Yo, por ejemplo, tengo la productora, me permite hacer mi propio podcast, pero también pensar en podcast. Hacemos podcast para marcas, hacemos podcast para plataformas y te permite que no pienses crear. Ahora que el formato no es como, venga, otro podcast, ¿no? Pero claro, no, claro. Razón. Claro, porque al final la gente, no sé por qué, ha entendido que hacer un podcast es hacer un podcast de entrevistas, que está muy bien, ¿eh? Pero hay mucho más, hay ficciones sonoras, se puede inventar mucho aún en el mundo del podcast. Entonces yo creo que está literalmente naciendo. O sea, la gente que cree que ya está saturado el mundo del podcast, no, está saturado de entrevistas. Pero el podcast y sobre todo el audio nos permite aún hacer un montón de cosas. Bueno, y sobre todo ahora que muchas veces hablamos, ¿no?, de la infoxicación, de que a lo mejor no te genera atención, pero claro, el podcast también tiene esta identidad tan íntima de que tú te pones los cascos y hablas directamente con... ¿No? Que tiene que tener un podcast para generar esa confianza. Claro, es que fíjate que es eso, en la radio la oyes, el podcast lo escuchas.
el podcast, si te fijas, casi nunca se oye en una habitación varias personas. Se lo pone uno en los auriculares. Entonces te crea una intimidad y una confianza con la persona que está haciendo el podcast que es muy diferente a la radio o a la televisión. Es un medio muy íntimo y que yo lo definiría como confianza. Entonces yo creo que el podcast tienes que saber crear un buen clima y hacer que la gente se sienta identificada con tu rollo. Y vosotros, por ejemplo, que hacéis un podcast tan divertido, tan cercano, pues la gente al final siente que os conoce y seguro que os dicen, me gustaría ser amiga vuestra. La trilliza. O sea, hay un concepto muy famoso que es el yo quiero ser la trilliza. Yo quiero ser la trilliza. Yo quiero estar allí con vosotras. Claro, porque el podcast te permite, y eso no pasa muchas veces en la radio, te permite el sentir que conoces a la persona que está haciendo el podcast, porque el podcast es algo que tú vas a buscar, vas a escuchar a una persona, no lo tienes de fondo. Y eso te genera mucha confianza y genera mucho vínculo. Qué bonito. A mí es un medio que me encanta. A ti esto te ha pasado, ¿no? Sí. Con Vidas Contadas. Sí, y con No Tiene Nombre. Yo antes hacía también un podcast que se llamaba No Tiene Nombre. Con Nacho Mullenberg. Con Nacho Mullenberg. Y nos pasaba eso, que la gente decía, es que yo quiero ser vuestro amigo, es que quiero estar en esas conversaciones. Y eso es porque al final a la gente le atrae mucho el estar de alguna forma como mirando por una mirilla en la conversación de dos amigos, ¿no? O de dos hermanas. Sí, muy voyeur. Es muy voyeur, es como estoy ahí de alguna manera, no puedo participar, pero la gente nos decía que le hablaba a la radio, ¿no? Claro. O sea, no soy sé. yo, Nacho decía, soy yo. Claro, se decía, es que yo ahora le contestaría esto, y eso mola mucho. Ah, mira, Ferran Casas también estaba ahí. Ferran Casas, no, el tema es que compartíamos... Claro, es que nosotras venimos también fan de todo este ideario, entonces... Claro, es que había un ideario ahí muy... Es verdad. No, o sea, nosotros teníamos Villacebra, que era una oficina donde estábamos los tres. Pero el podcast sí, solo lo hacíamos Nacho y yo. Pero a veces Ferran, como estaba en la oficina, pues entraba. Ah, claro, y entonces de vez en cuando pues compartíamos un capítulo. El gabinete, no. Pero sí, estábamos ahí, que eso era muy guay. Nos lo pasamos muy bien. Y luego fíjate el ciclo, que eso ya acabó porque ibais a hacer cosas distintas, ¿no? Él creo que está, bueno, con Éxtasis y demás. Sí, Nacho tiene un montón de proyectos, está viajando mucho también en Miami y tal. Y Ferran es escritor y Ferran no para de escribir libros y le va muy bien. También habla de ansiedad. Un abrazo total también a Ferran, porque es súper fan con sí a casi todo y los 16 millones de libros que tiene antes. Y luego también somos muy fan. Bueno, nosotras aquí en Dicigóticamente, aparte de que estamos aquí de la mano tuya, que ya hablaremos también de tu curso de introducción al podcasting, Reto 2025, ahí estamos. Sois de la edición 2025. Generación 2025. Total. Sí, que además Ferran es súper amigo mío, que justo ahora publica el libro que se llama Los 7 neuropoderes de la gente feliz. Está a punto de salir. Y sí, claro, imagínate esa época con Ferran, con Nacho, era divertidísima. Qué bueno, sí. Unos hombres hechos a sí mismo, ¿no? Sí, medio hechos. Oye, esto de hacer lanzamiento con colegas, ¿no? ¿Cómo lo lleváis también, no? Pues yo voy por Relevante, yo me voy a Nuevo México, ¿no? No, mola mucho porque normalmente nos presentamos siempre los libros uno al otro. La semana pasada mi libro me lo presentó Ferran y normalmente él me pide que los suyos o le hago el prólogo o se lo presento. Siempre intentamos meternos uno al otro en los proyectos de uno y de otro. Es muy guay, sí. Qué guay. Bueno, sí. Es que hay que estar también orgulloso del entorno, ¿no? Claro. Que te impulsa. Luego también vamos a saludar desde aquí, voy a aprovechar la cuña de mi propio podcast para saludar a Charo Vargas. Hombre, Charo. Somos carne de cañón de Charuca, jefa de tu vida, de Viva. Claro, pero es que Charo es la jefa de todos. Charo es la jefa. Total. Sí, Charo es la jefa. Tú de hecho estás aquí sentado por Charo. Sí, yo estoy vivo por Charo. Yo vivo por Charo. No, Charo es muy amiga y es una maravilla y su podcast es fantástico y Charo es maravillosa porque hace lo que le da la gana. Total. Y la gente que hace lo que le da la gana en la vida le va muy bien. Y Charo se va 3 meses a Bali cuando le da la gana y vuelve y tiene su negocio que le va fantástico y hace su podcast y dice, pues todo el mundo graba en cámara, pues yo no, yo solo audio. Claro. Hace lo que le da la gana. Bueno, es y empezó con el iPhone, o sea, hace lo que quiere. Estamos en Fenómeno Fan, pero... Yo me acuerdo que hay un capítulo que está con Mónica Galán, que empezó también su podcast. Que Mónica Galán me presentó el libro ayer en Madrid. Claro, pues ya estoy ahí, ya estamos ahí en el universo. Todo el grupo. Pues empezó el podcast de conversaciones valientes. Sí. Y fue porque Charo Vargas, hay un momento que le dice, mira, ya está, vamos a grabar aquí en Bali, vamos a coger estos 2 micros, lo grabas con el móvil, lo editamos y cuando vayas allí ya has empezado. Totalmente. Sí. Y Mónica me llamó y me dijo, tengo mucho miedo porque tengo que empezar el podcast, dime algo. Sí. No querrás venir a decirme algo. Madre y entonces, mía, qué maravilla. Bueno, vamos a volver contigo. Venga, va, por favor, que eres el protagonista. Pero al final uno es uno mismo y su grupo. Su grupo es muy importante. Somos
de la gente que nos rodeamos. Me encanta. Y yo creo que esta gente también ha hecho que... Yo creo que somos un grupo que nos hemos ayudado mucho entre nosotros y ha sido una época muy guay. Ahora ya cada uno, es verdad que cada uno con su proyecto no tiene tiempo, pero ha habido una época donde todos nos hemos ayudado mucho a todos. Y eso mola mucho. Hay que ser muy yonki de tu proyecto, ¿no? Uh-huh. O sea, es que eso mola mazo. Mola mucho, y mola mucho también ver crecer a los amigos. A mí me gusta mucho cuando a un amigo mío le va bien y veo que hace un proyecto y le va bien y yo veo a Charo, veo a, pues eso, ¿no? A Ferran. Y me gusta mucho ver que les va bien y que nos pedimos consejo entre nosotros y lo que no sabe uno lo sabe el otro y está bien. O sea, yo creo que hay que tener un entorno también. Y que te ayuda a crecer, además, en esa fase de los proyectos. Totalmente. Mira, de hecho, el curso, por ejemplo, de podcast donde estuviste tú, eso fue idea de Nacho. O sea, yo nunca había pensado en hacer un curso. Y estábamos haciendo el No Tiene Nombre y en un momento me dijo, oye, yo creo que hay una demanda de curso de podcast. No lo sé. Lo dijimos en directo, No Tiene Nombre, y se apuntó no sé cuánta gente. Claro. Sí, yo lo haría. Y dijimos, vale, pues vamos a hacerlo. Y ya vamos por 4 años. O sea, fíjate. Al final tienes que rodearte de gente que te impulsa. Y bueno, y Nacho es a lo que se dedica. Sí, básicamente a juntar gente y a hacer contactos. Sí. Ese talento, ¿no? Del impulso. Sí, es que cualquier talento se puede monetizar. Eso también es muy guay. Que al final hay mucha gente que cree que, bueno, si yo total solo, no sé, pues soy muy buen en relaciones públicas. Monetízalo. Claro, si eso se paga. Hago tazas o diseño. Lo que sea, pero cualquier cosa que a ti te parezca que tú tienes como normal, hay mucha gente que lo verá como un talento y eso es monetizable. Bueno, de hecho, hay una creencia en base al dinero y al no merecimiento que es decir, jope, me sale solo y se me da tan bien que no lo valoro. Exacto. Entonces la gente que acude a ti porque se le da bien y porque tú dices, bueno, no me cuesta. Claro. Tú piensas en un director de cine que es muy bueno y le sale solo, que no tendría que cobrar por hacer sus pelis. Porque como claro. Le sale solo, no, claro que es cuando más hay que cobrar, porque eso es algo distinto tuyo y que te hace único. O sea, eso hay que cobrarlo. Innato, totalmente. Claro. Que luego también el talento hay que, ¿no?, domesticarlo y sacarle brillo. Sí. O sea, tú, por ejemplo, en Vidas Contadas, uh-huh. que ha pasado por ahí Ferran Adrià, Maite Isa, Ale Rovira, Emilio Aragón. Emilio Aragón es espectacular, fuerte, es un encanto, ¿no?, de persona, es un encanto. O sea, es que lo que ves en la cámara es igual detrás de la cámara o mejor. O sea, es un encanto de persona. Vino con una humildad tremenda, simpático, se prestaba a todo, una maravilla. Es que ha salido en Paquita Salas, o sea... No, claro, a partir de ahí. O sea, sí, a partir de ahí. Todo para arriba. Sí, que ahora vuelve Paquita Salas, por cierto. ¿En serio? ¿Es primicia esto? Sí, es primicia. Sí, bueno, no es primicia porque lo han dicho los Javis, no yo, pero claro, vuelve Paquita Salas. Fíjate. Sí. Ellos no vuelven, pero Paquita Salas. Ellos no vuelven de momento, pero Paquita Salas sí. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, y cuéntanos también sobre tu libro, al final. Pues el libro es una recopilación, una selección de las mejores newsletters. Yo tengo una newsletter que se llama Off the Record uh-huh. y más o menos cada 2 años hacemos un libro de recopilación. Este fue Planeta el que vino a buscarlo, el sello Diana de Planeta, y les gustaba mucho la newsletter y creyeron que se podían recopilar las mejores en un libro y estoy súper orgulloso de cómo ha quedado porque me representa mucho. Bueno, es que es tremendo. Sí, ¿te lo has leído? O sea, bueno, yo es que he leído tu newsletter porque estoy... claro, entonces ya te lo has leído. Claro, entonces... de hecho, hubo un momento en el que yo lo compré y dije, que es la newsletter. Que es de la newsletter, vale. No, pero me encanta, joder, y siempre es una maravilla, porque sobre todo también lo que hablabas tú de generar la intimidad, ¿no?, con el lector, con tu comunidad, porque igual que te escuchamos, ¿no?, y vas paseando y tal, o sea, la newsletter te llega al bolsillo, ¿no? Que es como lo más íntimo. O sea, claro, tienes la notificación de tu pibichurri y luego dices, Enrique me ha mandado una newsletter. Me ha mandado la newsletter, ya sábado. O sea, por favor, ¿qué pasa? Qué guay, sí. ¿Qué pasa con Noche sin dormir, ¿no? Elvira Lindo. Noche sin dormir es uno de mis libros favoritos. ¿Y qué te pasa con Nueva York? O sea, pues que estoy absolutamente enganchado a esa ciudad. O sea, es una ciudad que tiene una energía que me vuelve loco y he ido ya bastantes veces. De hecho, una de ellas estuve viviendo 2 meses y pico y es una ciudad en la que yo me quedaría a vivir, quizá no para toda la vida, pero sí que estaría un añito allí porque es una ciudad muy inspiradora. Todo el mundo está como con una idea, con muchas ganas de hacer cosas. Es una ciudad donde pasan cosas, la gente es muy creativa. Es una ciudad que además es aparte de Estados Unidos. O sea, está en Estados Unidos, pero no parece de Estados Unidos. Es como una isla aparte y a mí me encanta. Y además tengo la suerte de tener bastantes amigos en Nueva York y siempre que voy es
maravilloso porque hacemos un montón de cosas y me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien o en sea, Nueva que York. también lo has parido esto un poquito en... Sí. De hecho, el único relato inédito que hay que no está en la newsletter es uno en la que hablo de Nueva York y que parte fue escrito en Nueva York. Ay, por favor. Y si te fijas la portada es muy New claro, York. Claro, o sea, es muy New York. Que tú eres muy... Sí, es que yo creo que Nueva Sinatra. York... Sí, soy Frank Sinatra. Sí, soy una mezcla entre Woody Allen y Frank Sinatra. Claro, bueno, sí, puede ser. No, pero es verdad, Nueva York yo creo que ya forma parte de mi personalidad. O sea, Nueva York en sí creo que tiene una personalidad y que se parece mucho a mi forma de ver la vida. Qué guay, qué Sí. bonito. O sea, que tú intentas inspirar también, que perdón, muchas veces lo dices. Ujú. Soy inspirador, quiero escribir también en base a lo que me pasa. Claro. Y que luego al final la gente... ¿Te pasa a ti que la gente se te acerca por la calle y ya te reconocen, ya...? De vez en cuando sí, no me pasa muchísimo, o sea, no es que salga y diga me tengo que poner la capucha porque no puedo salir, Claro. pero de vez en cuando sí, a lo mejor alguien pues te conoce, pero es un reconocer muy bonito porque yo tengo amigos que son actores y que tienen mucha fama y la gente les para más como un trofeo, o sea, como más de me saco la foto y fuera y no sé, no te sabría decir ni... O sea, sé que eres famoso. A mí no me paran por ser famoso porque no soy famoso. Me paran cuando a alguien realmente le gusta lo que hago. Entonces es un cariño muy bonito porque no es de quiero una foto. Es de, ostras, quiero decirte que pues tu podcast claro, me gusta. Me acompañaste en este momento de mi vida. Exacto. Tal. O la newsletter me toca mucho, cada sábado. La Entonces, portada la tengo enmarcada en el salón. Claro, exacto. Mira, el otro día vino a la presentación una pareja que él empezó a escucharme, entonces le convenció como a la chica, ¿no? Le descubrió a su chica, pues la newsletter, y hay una newsletter que él la cogió, la remodeló como para ella, para su aniversario, le remodeló una poniendo su nombre tal, y la tienen colgada, enmarcada en la habitación. Eso a mí, digo, hostia puta, ¿en serio? ¿Que has llegado ya? Claro, eso me hace una ilusión tremenda. Entonces yo no tengo una fama de salir a la calle y no poder andar, pero la gente que me conoce y me dice, oye, me ha pasado esto, o para mí es muy importante, o conocí a mi pareja mandándole un podcast tuyo, cosas de estas, pues hombre, a mí eso me llena muchísimo. Bukowski, claro. Sí, de alguna manera soy Bukowski. Bueno, vaya, o sea, bueno, en fin. Genial, a mí me encanta que estés aquí, que te hayas abierto también a contar un poco tu historia, tu hombre, vida. ¿cómo no iba a venir a tu podcast? Bueno, es que yo encantadísimas, de verdad. Desde aquí un beso a la otra parte del podcast. Un beso, pero espero la próxima vez que estés. Oye, pero sería buenísimo que te vinieras el año que viene y te entrevistara a ella. Perfecto, ¿sabes? pero solo ella. Solo ella. Perfecto. Y el otro, las dos. Claro. Es como... Imaginas, el tercer año, el tercer año ya, los tres. Vale, venga, compro. Total. Si queréis lo hacemos como tradición. Cada año voy. O sea, ¿quieres tú ser la trilliza? Yo quiero ser vuestro padrino. Oh, sí. Por favor. Y ser la trilliza. Pues sí, ya está. Me gustaría bastante. Pues lo eres. Pues ya está. Por favor, mira a cámara con... Y te coronamos. Soy la trilliza. Ya está. Oficial. Ay, por favor, un aplauso, de verdad. Me encanta porque como hay también ficción sonora, luego metemos el metéis audio, aplausos. Claro, y pero todo esto lo hemos aprendido de tu curso, o sea, por claro, favor. Sí, qué curso tan potente, o sea, 8 módulos con un montón de referentes, con un montón de profesionales. Esto que hablabas tú del entorno, o sea, eres como Santiago Segura, que invitas a tus amigos a que te hagan la peli. ¿Tú lo haces en el curso? Sí, o sea, a mí me gusta mucho contar con amigos y pues lo que te decía antes, ¿no? Que todos te den algún consejo y tal, pero yo tenía muchas ganas de hacer un buen curso de podcast que no existía en España y la verdad es que hemos hecho un curso que además este año, ahora cuando salga esto ya estará en marcha, pero hemos hecho un curso del que estamos súper orgullosos. Porque cada año vamos metiendo alguna cosa nueva. Este año también hablaremos de inteligencia artificial. Vamos cambiando los profesores. Son el mejor de cada módulo. Tenemos al mejor de cada especialidad. Y es un gusto porque luego ves que salen podcasts como el vuestro, que empiezan a hacer su camino, que triunfan, que les gusta, que lo monetizan y es, claro, para mí es un orgullo. Claro. Habéis salido de ahí, ¿no? Eres el papá de Soy el papá de un montón de podcasts de España. Claro, sí, qué bonito, ¿no? Es muy guay, sí. Yo estoy muy contento con eso. El reconocimiento, además, también tienes un evento que haces en Barcelona dentro del curso de podcasting. ¿Un encuentro? Y generas ahí una comunidad de podcaster que es que cada uno va con su historia, con su filosofía. Muy guay. Y es increíble la cantidad de gente, porque tú dices, bueno, nadie va a escuchar un podcast de huevos ecológicos, y tú dices, hostia, pues 10.000 seguidores, ¿sabes? O sea, todo el mundo quiere escuchar
su movida. Sí, sí, es fuerte increíble. esto, ¿no? Todo el mundo cree que no puede tener un podcast, pero bueno, total, lo mío no es tan... Y siempre intento convencer a todo el mundo de todo tiene un podcast con una buena estrategia y bien hecho, creo que todo tiene un podcast. Y de todo se puede sacar un podcast que al final es una conversación sobre algo que otra persona no sabe, ¿no? Entonces, ahora aquí estamos haciendo entretenimiento, pero si estuviéramos haciendo algo de divulgación, pues tú no sabes algo y yo te lo explico. Y eso genera una confianza en el oyente. Lo que hablábamos antes, la intimidad y la confianza que genera es brutal para después tener un negocio, un servicio, un producto detrás. ¿Y qué le recomendarías, por ejemplo, a nuestra comunidad que quisieran iniciarse en el podcast? Uh-huh. ¿Qué les recomiendas? Yo les recomiendo que tengan un objetivo, que sepan qué quieren con el podcast, porque lo importante es saber qué quieres conseguir y después que tracen una estrategia y que lo hagan de forma profesional. Porque ahora ya la competencia es esta, es cámaras, es hacerlo muy bien, de forma muy profesional, con un técnico que se oye perfecto. Entonces ahora ya no puedes empezar como empezó Charuca, ya no se puede. Claro. Con no se oye, tengo una grabadora. Piedras, ¿no? Con el teléfono, sí, con una cuerda. con un yogur, no se puede. Entonces ahora hay que empezar profesionalmente y sobre todo saber, tener una estrategia en la cabeza de qué quiero hacer, dónde quiero llegar y ir a por eso. Y en un año puedes estar perfectamente viviendo de tu podcast. Claro, muy bien. Pues hombre, desde aquí animamos también a que a que hagas cosas. Por supuesto. Que te formes, porque con los mejores profesionales es verdad que vas a conseguir una autonomía y una confianza que también es digna de admirar, sobre todo con los mejores, pero luego lánzate, ¿no? Que tú piensas, no, es que esto no le va a interesar a nadie, y tú dices, mira, al menos, hijo, tu madre y tu padre te van a escuchar, ¿sabes? No, y siempre pensamos que no le interesa a nadie y después muchas veces estamos consumiendo, ¿no te pasa que a ti a veces estás consumiendo cosas que dices, ¿por qué estoy mirando? Pues porque es entretenido, porque no lo sé, porque es curioso, o sea, todo depende de cómo lo hagas, pero yo creo que todo tiene un espacio. Y más hoy en día. Y el que tenga ganas de hablar de algo, que lo haga y que lo pruebe, que no pierde nada. Si, siempre está a tiempo de, oye, no funciona, pero ¿por qué no probarlo? Claro, y sobre todo cuando te permite también tener esta libertad geográfica, financiera, ¿no? Total. Que tú puedas a lo mejor escalar, implicarte en lo que tú quieras. O sea, tú tienes una productora de podcast donde generas contenido también para otros, para ti, pero luego tú te implicas en donde cuando te apetece, quieres y Claro, puedes, o sea... yo cuando estuve en Nueva York, que estuvimos 2 meses y pico en Nueva York, yo grabé podcast en Nueva York. O sea, ¿quién me va a decir a mí que yo acabaría grabando un programa en Nueva York? O sea, eso, en la época de la radio, yo pensaba, imposible, vamos. Pues después la vida te trae a hacer este tipo de cosas, pero tienes que atreverte a tener tu producto, en este caso tu podcast, y podértelo llevar donde tú quieras, porque hoy en día con 3 trípodes, 3 cámaras y unos micros así de pequeños que te pones aquí, pues te vas a donde quieras del mundo y grabas un podcast. Y eso a mí me parece increíble. ¿Y crees que la idea, ¿no? O lo que dices tú, el sentido del podcast, prevalece al cómo se haga el podcast? Yo creo que la idea es lo más importante, siempre en todo. En cualquier cosa, la idea es lo más importante. Y a partir de ahí, la estrategia para llegar a donde quieras con esa buena idea y después hacer las cosas bien. Y si hay que hacerlo en un estudio, hay que hacerlo en un estudio. Hoy en día ya creo que es imprescindible. Claro. Y hacer las cosas bien hechas y profesionales. Claro, que es lo que hay que hacer y dedicarse yo creo que sí. sobre todo a lo que tú quieres. O sea, tú has tenido un largo recorrido y es verdad que vienes del mundo sonoro, pero que luego te has ennichado, ¿no? Y tampoco te has encerrado en hacer solo una cosa. O sea, tú haces un montón de cosas. ¿Tú ahora qué estás haciendo? Un montón de cosas, como dices tú. Mira, el otro día vino Emilio Aragón a Vidas Contadas y es una persona muy inspiradora porque me hizo dar cuenta de que cuando alguien quiere hacer algo, simplemente pues hazlo y ya está, ¿no? Y él, que ha tenido una carrera que ha hecho tantas cosas y tan diferentes. Emilio Aragón es todo. Es muy fuerte todo. Esto, o sea, hace bandas sonoras, es director de cine, de teatro, de casting, de dramaturgo, de casting, ha escrito obras de teatro, libros infantiles, es músico, ha hecho todo. Y tú lo ves y dices, hostia, pues eso para mí es un ejemplo a seguir, de una persona que lo que le apetece lo hace en lo que hace, intenta formarse y ser bueno y después pues intenta crear, ¿no? Es un creativo en realidad. Y aportar. Y a mí me parece que es la mejor manera de estar en el mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que más te gusta de coleccionar vidas, ¿no? Un poco. Pues lo que aprendo. Todo lo que aprendo. O sea, poderme sentar a hablar 1 hora con personas a las que no tendría acceso, que no les podría decir, oye, me quiero tomar un café contigo. Bueno, pues genial, pero ¿usted quién es, no? El podcast es la excusa para poderme sentar 1 hora con personas
que para mí son extraordinarias a cualquier nivel, o muy creativas, o filósofos que tienen reflexiones que a mí me encantan, o gente que ha hecho cosas pues muy destacables. Poderme sentar con estas personas, pues aprendo muchísimo de estar una hora hablando con esa persona, viendo cómo piensa, cómo actúa, por qué hizo lo que hizo, cómo vive. Pues eso a mí me nutre muchísimo. Es vivir muchas vidas en una. ¿Cómo no lo vas a petar? Por favor, déjame dar los datos, porque antes no he podido decir los datos. A ver. 50.000 suscriptores. Porque también 500.000. 500.000 suscriptores. Voy a decirlo otra vez. Vale. 500.000 suscriptores, Uh-huh. más de 20 millones de visualizaciones, Uh-huh. 160 capítulos, 160, hola, o sea, Sí. es fuerte, ¿no? Sí, cada sí. cada semana, jueves. Cada semana, cada jueves. A sí. las 4. Cada jueves a las 4 estrenamos y ahí queda. Que esto es lo bonito del podcast también, que al final un programa en directo tiene una fecha de caducidad, lo haces y se acaba. Y el podcast queda ahí, como un catálogo que puedes... Hay gente que todavía hoy está viendo un programa que hice hace 2 años, por ejemplo, ¿no? Eso me gusta mucho también del formato podcast. El que queda como una biblioteca ahí para toda la vida, con todos los entrevistados que has hecho o con lo que hayas hecho, ¿no? ¿Tú te has revisado también los, yo qué sé, pues hace 5 años, dices, a ver cómo era yo, que sí. y cómo lo llevas? Sí, y te ves cosas que has cambiado, Uh-huh. ves, he cambiado el set también, entre otras cosas, pero tú ves también tu forma de abordar una conversación, sí, y a mí me gusta mucho verme porque... Es como raro lo que voy a decir, pero a veces aprendes de ti mismo. O sea, a veces de tanto hacer, acabas cogiendo como velocidad de crucero, ¿no? Ya sí, no. Y cuando te vuelves a ver, claro, exacto. Y cuando te vuelves a ver, dices, ay, mira, antes hacía esto y me gustaba y he dejado de hacerlo. O este detallito, pues no me acordaba de que lo hacía así. Y vas como moldeándote a ti mismo con tus propios Tienes podcasts. que tener un sentimiento de autocrítica bastante desarrollado. O sea, a mí me pasa, y es que yo estoy con el claro todo el rato, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿no? Estoy como empatizando todo el rato. Todos tenemos nuestras muletillas. Total. Y luego a mí me da una vergüenza atroz, es que vais a flipar, verme. O sea, como que al principio, ¿no? Cuando era solamente en audio la primera temporada, es como, guau, no sé qué divertido. Es como el audio, ¿no? Que te manda tu amiga y tú estás ahí diciendo, guau, que viene editado, no sé qué, no se oye nada. Y luego en imagen, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Gesticulas mucho, mueves mucho las manos, ¿no? Es que luego además esterillo, que estamos todo el rato, que te ponemos la cabeza como un bombo, pues al final dices, jope. Pero claro, pero luego te ves, no reconocida, ¿no? Pero luego la gente te... O sea, nosotras ya nos han escrito gente que no desconocemos quiénes son. O sea, que ya tenemos seguidores. Sí, oyentes reales de que no son amigos, claro. O a lo mejor, o te escriben un WhatsApp, tía, te hemos escuchado tal, de números que no conocemos. Y yo, Esther, ¿quién es? Y ¿Quién es esta? Y tú, oye, mamá, alguien del padre, porque pasa también, ¿no? Y dices, bueno, pues ya está, estamos ahí avanzando. Sí, cuando ya se te acerca alguien y te dice, te escucho cada semana, me gusta mucho tal, y no lo conoces, yo me acuerdo de la primera vez, ¿no? Que ya dices, ostras, claro, esta persona no sabía quién era, me ha descubierto ya por el contenido que hago, ¿no? Eso hace mucha ilusión, sí. Tú es que estás ya en la Champions. En la Champions League. O sea, claro, estás en los más escuchados de España, ¿no? Por Las suerte sí. De... Por suerte estamos en Spotify siempre entre los 10, 20 primeros y en YouTube nos va muy bien también, la verdad es que estoy muy, muy contento, sí. Qué bien. Sí. ¿Y qué recomendarías para esta gente que se quiera iniciar, que tiene miedo, que no sabe cómo? O sea... Que lo hagan, porque miedo hemos tenido todos, porque a todos nos da miedo exponernos y al final a todos nos da miedo que pueda venir un hater y te diga que no le gusta, que pasa, pero forma parte del trabajo, o sea, forma parte de estar expuesto. Si nadie te dice nada es que no has dicho nada, es que no estás haciendo nada. Entonces, exponte, habrá gente a la que no le gustarás, eso hay que tenerlo muy claro, pero habrá mucha gente a la que sí y que le vas a ayudar en su día a día y que vas a ser un referente para esa persona. Y eso es súper bonito. Y aparte, a mí me gusta porque es como una cadena, ¿no? O sea, a lo mejor tú me escuchas a mí y para ti, ostras, pues yo soy referente, pero tú serás referente para otra persona también, ¿eh? Y esa persona, cuando haga su podcast, será referente para otro. Y se genera una cadena que es de referentes muy bonito. Porque al final, si el primero nunca lo hubiera hecho, nunca hubiera pasado esta cadena. Entonces hay que pensar que no eres solo tú, o sea, que es que es toda la gente que inspirarás. Claro, se lo debes al que vendrá. O sea, cadena de favores, pero del podcast. De inspiración.
Uy, qué bonito, por favor, me encanta. Bueno, Sí, pues sí. ya está. Pues, ¿a ti te gusta el cine, Enric? A mí me encanta el cine. Te encanta el cine. Me Bueno, encanta. pues como ya sabrás, en todos los podcasts de Dicigóticamente tenemos el quiz de El películas. quiz de películas, pues claro. Así que pínchame el quiz. Hoy ha venido a divertirse, a Dicigóticamente, Enric Sánchez. ¡Bravo! Madre mía, bueno, bienvenido a nuestro quiz de frases de películas. Tengo muchas ganas de jugar, ¿eh? Oye, me encanta, o sea, que vienes con todo. Sí, tengo muchas ganas de jugar. Yo te voy a decir 5 frases de películas y me tienes que adivinar cuál es. La temática de hoy, pues son películas basadas en libros. Vale, perfecto. O sea, Pelis que basadas es- en libros. Que es tu nicho. O sea, tú me dices una frase y yo tengo que adivinar la peli. Eso es. Venga, perfecto. Venga, la primera frase. Vale. La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Tom Hanks en Forrest Gump. Me encanta. Pues has empezado a tope. Te he puesto algo sencillito. Me porque gusta digo, mucho Forrest Gump, ¿eh? Oye, es muy fuerte. Es una ¿Te has leído peli el muy libro? buena. No, el libro Bueno, no. Es igual que la película. Pero o sea, la peli es maravillosa, maravillosa. La banda sonora y todo. Uf, la banda sonora que son canciones de los 50, 60, Na, es na, maravillosa. na, 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 Sí, na, o sea, na, es que na. a mí Forrest Gump de mis pelis favoritas. Bueno, es que es tremenda. Desde Sí. aquí un beso a Tom Hanks, que sé Sí. que nos escuchas. Un abrazo grande. Un abrazo, Tom. Segunda frase. Venga. Un mago nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Uf, qué difícil esta, no me la sé, pero voy a intentarlo. ¿Puede ser que sea la peli esta de que Edward Norton es mago? El último, el truco final. El truco Ostras, final. Madre mía, no es. No es. Pero te digo otra frase, sino de la Vale, película. vale. Oye, pero es tremendo, o sea, casi que cafetero, por favor. Sí, Enrique, me que gusta mucho el encanta. cine. Sí, esta es, bueno, una saga famosa de libros. Vale. Mi Que tienen que ver con un anillo. tesoro. Eso es, sí, correcto. El Señor de los Anillos. Es la frase que dice Gandalf, Gandalf. En la Comunidad del Anillo de 2001, el libro del 54. Mm. Oye, tremendo, ¿no? El Tremendo. Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. ¿Eres tú friki? No soy anillero yo. ¿No? No soy anillero. Claro, No. eres- Ni tampoco de Guerras de las Galaxias, todo esto tampoco. No, a mí estas sagas no me gustan mucho, No, pero, claro, pero pero sí. más o menos conozco. Claro, un poco. Sí. De Woody Allen no te he metido cosas porque como es guión original, Claro, ¿sabes? pero Si no- Woody Allen no falló una, ¿eh? Claro. Ay, ¿cuál es tu peli favorita de Woody Allen? Bueno, es que Bueno, hay muchas. dime, Hay muchas. dos, tres. Manhattan me encanta. Claro. Y luego hay una que... ay, no me voy a acordar ahora cómo se... La de... Midnight in Paris. Bueno, Midnight in Paris, bueno, evidentemente me flipa, pero, bueno, Annie Hall... Annie Hall, claro. Pero hay una que es de un tío que es súper hipocondríaco y que cree que se va a morir todo el rato, que no me acuerdo cómo se llama. Ay, ¿cuál? No, ¿Cuál no, se no, llama? no es esa, no. Es de un tío que cree que se va a morir. Bueno, me es encanta. que no me acuerdo. Pues bueno, si ya. sabes cuál es, lo escribes en el Exacto, comentario. escríbelo en comentarios, sí, Muy sí. bien. Pero Woody Ay, Allen Woody Allen. es Sí, muy fantástico. bien. Bueno, es que aquí hay cositas también. Bueno, es que me Sí, encanta. no, Por favor, claro. tenéis que apuntaros a la newsletter de Enric. O sea, ya, Sí. por favor. Muy Woody Allen esta portada también, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, muy Manhattan. claro. Muy Manhattan, claro, sí, sí. Asesinato en Manhattan también. Bueno, Sí, sí. genial. Otra frase, por Ujú. favor, que nos vamos. En Carabanchel Alto pasan cosas muy importantes. Hombre, Manolito Gafotas. ¡Sí! Hombre, Elvira Lindo. Elvira Lindo. Hombre, claro. Muy bonito. Sí, es que sí. nosotras empezamos a leer con Manolito Gafotas. Claro. ¿Y cuántos niños en este país empezaron a leer con Manolito Claro. Gafotas? O sea, yo creo que Elvira Lindo es una de las grandes genios artistas de nuestro país que creo que está muy infravalorada. Sí. Porque por más que se le reconozca, que se le reconoce, pero es que creo que no la reconocemos lo suficiente. O sea, Pues es inventó un verdad, ¿eh? personaje que Trasciende. que trasciende a todo y después ha escrito unos Generacional. libros adultos espectaculares. O sea, Total. una tía que ha hecho radio, guiones. O sea, a mí Elvira Lindo me parece una genio. Oye, por favor, pues desde aquí un beso. Un también. beso a Elvira Lindo. O sea, por favor. enorme, enorme, nos encanta. De hecho, fíjate, el libro es del 94 y la película la hicieron ya en el 99. Sí, claro, es que fue un nosotras boom. éramos muy Es que pequeñas. esto que dice todo el mundo, que no saben de dónde viene, pero que viene de ahí, de el mundo mundial, de todo el mundo mundial, Era eso, claro. eso lo inventó Elvira Hombre, Lindo. claro. El Manolito Y Gafotas. el idiota. Bueno, en fin. Sí, o sí, sea, es que nos- tantas nos cosas. encanta. Es brutal. Yo creo que es una artista de estas que hay una cada 200 Sí, años. Total. Ujú. Sí, Y sí. tenemos la suerte de haber coincidido con ella. Qué bonito. Ay, de verdad, es que cómo no vas a inspirarnos a todas. Bueno, cuarta frase. Venga.
Sigue el camino de baldosas amarillas. Hombre, esa es la de... Sí, hombre, la del conejito. Alicia en el País de las Maravillas. ¿No? ¿No es esa? Sí. No, el Mago de Oz. Sí. Mago de Oz, sí. Oye, Siempre las confundo. Pero muy bien, claro. Sí, es verdad. El camino de baldosas amarillas. Es verdad, de sí. el 39. Y sí. el libro es de 1900. Sí, es que 1900 es muy antiguo. como... Qué fuerte. Sí. ¿no? Con el señor ese lata, ¿no? Y El hombre de hojalata. El hombre de hojalata, sí. El león que era cobarde o algo. No sé, no me acuerdo. Es que es de 1900, hace mucho tiempo. Claro, para muy cafeteros esto, de verdad. Sí, pero es verdad. Siempre las confundo estas dos, no sé por qué. Bueno, lo de Dorothy... Yo es que he de reconocer que la vi hace poco, ¿eh? Que la vi el verano ¿sí? pasado o algo así. Sí, hijo, porque ahora con plataformas tienes acceso a todo. Claro. Y dije, voy a verme el Mago de Oz, que nunca he pasado yo por Qué ahí. guay. A mí me gusta Muy mucho bonito, hacer revisión de pelis antiguas también. ¿Y te ha pasado revivir pelis, en plan, la vi hace 10 años y me flipó y tal, y ahora, o al revés? Ay, a mí me ha pasado. Hay pelis que envejecen muy mal y pelis que entiendes ahora y que no habías entendido en su momento. Bueno, es flipante esto. Sí, es muy guay, sí. Es que todo tiene su momento también. El cine también. Y a veces un libro o una peli te llega o demasiado pronto o demasiado tarde. Es verdad. Y de hecho yo creo que nunca ves una peli dos veces igual. No. Por esto mismo que porque dices. no eres tú. Claro. Mira, ¿te puedo decir una cosa muy guay? Ay, por favor. Mira, hoy mi mujer me ha dicho una cosa preciosa. Estábamos hablando de el pasado, ¿no? Y yo le he hecho una broma, ¿no? Y le digo, no me acuerdo cómo ha ido exactamente, pero me ha dicho una cosa que me ha encantado. Me ha dicho, claro, yo no he estado con nadie más que tú. Y digo, hombre, sí, has estado con otras personas. Me dicen, no, porque no era yo. Era otra versión de mí. Pero yo, como soy ahora yo y como está contigo, nunca he estado con nadie. ¡Guau! Y he pensado, wow, ¿has visto? Y he pensado, esta me la apunto, eso me va para newsletter. Joder, tía, pues cómo no te vas a casar con... Claro, ¿cómo no me voy a o sea, casar? Por favor, Si es qué que... bonito. Voy a aplaudir yo también y me tomo. Yo también. Qué fuerte. Sí, esto, ha sido muy bonito. Entonces, con las pelis pasa igual. Claro, y es verdad. Es que lo de estás hecho el uno para el otro, claro, en este momento sí, por supuesto, no hay duda. Totalmente. Está en el plan, ¿no? Sí, está en el plan, como Qué dice bonito. Charo. Bueno, yo voy a reconocer una cosa en tu newsletter. Yo me acuerdo cuando todas tus amigas de este entorno te preguntaban por el amor, porque esto ha salido un mogollón en podcast estas. Y yo leía la newsletter hace 4 o 5 años y yo decía, pero este chico, ¿cómo que no tiene...? O sea, yo era como de estas, como super junkies fans, diciendo, pero como que no tiene pareja esta persona, por favor. Pero eso es que tiene Porque que estaba esperando a Laura. Total. Y luego dijiste, las Lauras. A mí eso me pasaba con las Lauras. Y digo, fíjate qué bien. O sea, que vuestra historia también la hemos vivido todas. Pues fenomenal. Está ahí, por favor, fenomenal. comprad el libro. Sí, está aquí también. Sí. Sí, me encanta. Bueno, última pregunta. Última pregunta. Vamos a acabar con esta frase. A ver si te haces un pleno, ¿eh? Muy fuerte. Vas a ser el primero que... ¿En serio? Te lo juro. O sea, es que mi hermana esto hay veces que también rebulinchi. Ya, a ver. Si estuviera, sí, ¿no? le hubiera dado al pulsador. El pulsador. A ver. Siempre nos quedará París. Hombre, esto es Casablanca. ¡Sí! Sí, claro, Casablanca, Oye, peliculón. Qué guay, ¿no? Sí, peliculón, hombre, pero es que te ha sido un clásico. Claro, bueno, Sí. es que bueno, ha pasado de todo, ¿eh? De verdad, en este Ya, sofá. ya. Pero muy bien, muy bien. Qué guay. Sí, ¿te ha gustado? Me ha encantado. Me ha encantado estar bueno, aquí, me ha encantado el quiz, pues me ha encantado la todo. próxima vez, claro, muchísimas más. Nosotros aquí hacemos el quiz de pelis. Pero yo vuelvo cada año, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo cada año quiero mi invitación a este podcast. Te comprometes. Me comprometo. El siguiente año tiene que ser solo tu hermana. Solo Esther. Y el siguiente las dos. Venga, me encanta. Pues desde aquí, ¿te imaginas que Esther luego lo ve publicado y no sabe nada de esto? Bueno, no sé. Como está por ahí. Esther, comentas, ¿no? Pones en comentarios. Pon en comentarios algo. Que tienes una cita para la semana. Para el año que viene. Para el año que viene. Sí. Oye, Enrique, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, me lo he pasado genial. Me encanta. Pues nada, nos encanta que hayas estado aquí en Dicigóticamente con Esther Ruiz Mirabete y Marina Ruiz Mirabete. Adiós. Un beso.